Buenas tardes a toda la comunidad de Educa. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de la tercera sesión del curso Estrategias para el Desarrollo de la Lectoescritura en Estudiantes, impartido por la profesora Elvira Congosto. En esta sesión, el tema central fue la atención a la diversidad, donde se valoraron las necesidades de los alumnos y los problemas de lectoescritura, como por ejemplo lo es la dislexia. Esperamos que, como siempre, esta sesión sea de mucho provecho para todos y todas. ¿Quién se anima? ¿Alguien que se... Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En nuestro grupo 6 estábamos comentando que en cuanto a la escritura, los niños a veces confunden las letras. Por ejemplo, si la palabra lleva V, la hacen con B, y también a la hora también del copiado se le olvidan algunas letras, o sea que escriben las palabras incompletas. Y en cuanto a la lectura, en muchas ocasiones están un poco desanimados, no están entusiasmados a lo que es el arte de leer y tienen temor de equivocarse y también dejan pasar lo que son los signos de puntuación, entre otras dificultades. Gracias. Gracias a ti y gracias a todo el grupo 6. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos del grupo 5. Llegamos a la conclusión de que los niños tienden a tener confusión con la M antes de B y con la B antes de P. También tienen confusión a la hora de escribir cuando se le dicta o se le dice que escriba una palabra con C y con la Z, recordando que la C tiene varias funciones. Por ejemplo, funciona como K-Q y funciona como C-Si. A la hora de pronunciar la Z, debemos de tener una conciencia fonológica bien clara porque el niño tiende a confundirla con la S. Gracias. Muchas gracias a ti y a todos los del grupo 5. ¿Alguien más quiere compartir? En ese mismo tenor, en el grupo 7, también identificamos letras que los niños confunden, como la letra Q con la P, la D con la B, la M con la N, y en ocasiones también el sonido al momento de leer de la Z, de la S y de la C. Muy bien, pues muchas gracias también a todo el grupo 7 y a ti por compartir vuestras reflexiones. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Algún grupo más? Buenas tardes. Le habla Cintia Núñez. Yo estaba en la sala 8. Muy bien. En la confusión de la P y la B, podría decir que lo mismo compartiendo lo que han dicho las compañeras. Siempre los niños a veces confunden en la escritura, por escribir la P, escriben la Q. En la B, siempre ellos siempre la confunden con la V. Escriben con V algunas palabras que llevan B. La confusión de la Z y la C en escritura siempre esa letra C tienen muchos problemas los niños porque tienen sonidos diferentes de acuerdo a las vocales que lo acompañan. Por ejemplo, la C con la A no suena como S, sino como K. ¿Ven? Entonces, muchas veces ellos en la escritura cometen muchos errores con esa letra. En la pronunciación de la Z, ellos casi nunca en la escritura escriben con Z, siempre lo escriben con S, y al pronunciarla también, que tiene el mismo sonido, quizá por eso sea la escritura. Eso hasta ayer era que quería compartir del grupo 8, la sala 8. Muchas Muy bien, gracias. pues muchas gracias a ti y a todos los del grupo 8.
¿Alguien más? Como veis, están saliendo más o menos las mismas reflexiones, ¿no? Las mismas, esos problemas que estéis identificando y dificultades que estéis identificando en los alumnos. ¿Alguno aporta alguna diferencia a lo que hemos comentado? Por ejemplo, otro grupo en los que yo también he estado se hablaba de la marca, que también lo ha dicho la compañera, entre C y Q, ¿no? Por eso, por el acompañamiento de determinadas sílabas. Dicen, los niños también en el chat nos dicen que tienen dificultad con las letras J, G. Eso también ha salido en otro de los grupos en los que yo he estado, ¿no? Toda esa parte es más de reglas ortográficas, porque es verdad que en ese sentido, igual que si decimos que K, CA es K, tiene ese sonido, pero J y G, salvo G y G, tienen el mismo sonido. Lo único que aquí hay que aprenderse algunas reglas ortográficas y algunas palabras que no tienen reglas ortográficas, como ahora vamos a ver en una actividad, o sea, mínima, un ejercicio que os voy a plantear, ¿vale? Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones, ¿no? Interesantes y además, como os dais cuenta, que es una de las cosas también muy importantes en todo este proceso, es el compartir esas experiencias en el sentido de letras o errores que se producen por igual, ¿no? Son las más frecuentes, esa C, S, Z, bueno, pues las normas ortográficas también, la M antes de la B, de la P, el confundir B y P, el confundir Q y P, el confundir M y N, ¿no? Cuando la pronunciación es distinta, yo creo que en general. Y luego, también me habéis señalado en algunos de los grupos, aquí también añadís la S con la C, fenomenal, Robert, muy bien. Y me habéis añadido también que a la hora de la lectura se saltan, incluso de la copia, se saltan algunas palabras o algunas letras dentro de lo que es la copia que les podamos proponer, ¿no? Y eso es importante. Es verdad que como estamos viendo, pues todos los estudiantes tienen un talento, ¿no? Y eso es muy importante dentro de este encuadre que nosotros estamos viendo de la atención a la diversidad. Lo importante es que cada uno de nosotros somos distintos, cada uno tenemos un potencial, ese potencial sabéis que además Gardner nos lo articula. Muy bien, habéis aportado otra que es la Y y la Y, ¿no? Que además, bueno, ahora nos cuesta más. En España también en alguna zona se pronuncia todavía más, pero no lo distinguimos, ¿no? No arrastramos tanto como a lo mejor en otras zonas de Latinoamérica la Y, pero sí que, por ejemplo, en España ya pronunciamos todo pollo, entonces no sabemos si es el pollo de comer, el pollo de sentarnos, que es un banco de piedra, o qué es. Es verdad que esa diferencia a los niños evidentemente les cuesta porque ya pronunciarla no la solemos pronunciar. La G y la Q también, fijaos, pues eso es curioso, que la G y la Q, Aldonsa, pues nos marca también esa diferencia. Bien, pues como os decía, todos los estudiantes tienen su talento y lo que tenemos que hacer es reconocerlo, identificar el talento que tiene cada uno. ¿Para qué? Para dar respuesta a esa singularidad. Y yo creo que en esto hay que tener en cuenta también estos aspectos dentro de lo que es el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, lo fundamental, claramente, y no lo dice así la UNESCO, de todo proceso pedagógico es el aprendizaje y no la enseñanza. Esto es lo que está poniendo y que todos además estamos recalcando siempre, que es el centro del proceso de aprendizaje siempre ha de ser el alumno. Esto es fundamental. Es un giro que ya se lleva un tiempo produciéndose, pero todavía cuesta esa asunción, pero simplemente es por ese motivo. El plan de prevención e intervención de esas dificultades que nos podemos encontrar, que os encontráis todos los días, ¿no? Pues va a permitir dar respuesta a esas dificultades, pero además de una perspectiva de coordinación. Es decir, se coordinan, también ponéis B y D y G y J. Eso es, Mariela. Muy bien, muchas gracias. Y la clave en este plan de prevención es articular todas aquellas estrategias que van a permitir dar respuesta, como estábamos apuntando dentro del marco de la atención a la diversidad, pues a las necesidades de los distintos estudiantes. Podemos distinguir dentro de lo que es las secuencias que vimos en profundidad en sesiones anteriores, que a la hora de a la hora de aprender el proceso de lectoescritura, pues existen distintos niveles que describen pues esa capacidad, bueno, pues de ir adquiriendo poco a poco estos procesos.
esta diferencia entre la etapa logográfica, la alfabética y ortográfica, pues nos permite además interpretar algunos aspectos que son relevantes a la hora de identificar algunas dificultades. Por ejemplo, en la etapa logográfica, en el caso de la lectura, pues normalmente que se suele manifestar cuando están comenzando los niños entre 3 o 4 años, a la dificultad no de reconocer un grupo de palabras familiares. Es decir, no, perdón, no es dificultad, sino a reconocer palabras familiares, aunque todavía no saben cómo escribirlas, ¿no? Pero las reconocen. Son palabras que son comunes. Por ejemplo, el nombre, cuando ven un cartel en una tienda determinada, en un comercio determinado, ellos dicen, por ejemplo, si les gustan mucho los muñecos de Disney, ellos son capaces de, cuando ven un cartel en el que aparecen las letras de Disney, decir que allí pone Disney, ¿no? No es que estén leyendo en sí, pero sí que hay un reconocimiento que también, bueno, pues mientras no sea un mensaje excesivamente largo, pues tendrá un éxito, y ese éxito claramente será esa identificación de esas palabras, ¿no? Pero hay veces, como habéis marcado muy bien, empezamos a tener, bueno, pues esa dificultad aparece aunque la palabra sea corta, pero hay una letra que puede tener diferentes sonidos. Por ejemplo, si el niño quiere escribir paso o poner pago, es decir, es la S con la C, es decir, este tipo de letra que cambia, pues es un ejemplo claro de esta situación que estamos comenzando. En cuanto a la escritura, pues sabemos también que comienza antes de que, bueno, pues de que los niños puedan estar adquiriendo otro tipo de habilidades ya propias de esta etapa, y hay una intencionalidad claramente de establecer, bueno, pues distintos usos de las formas que aparecen en cada una de ellas. Entonces, esta etapa logográfica lo que va a dejar claramente paso es a otra etapa que ya es la alfabética, que ya conlleva una enseñanza intencional de un código. Ese código alfabético que poco a poco vamos desarrollando y que alcanza su máximo nivel cuando desarrollamos lo que sí hemos visto en sesiones anteriores, que es la conciencia fonológica. Es decir, empieza en la etapa anterior, en la que oralmente sí que podía segmentar las palabras en sílabas. Entonces, en esta etapa ya la escritura es una tarea que da un paso más a nivel de complejidad, ¿no? Se plantea un reto, tiene que tomar conciencia de aquellas sílabas por las que están formadas las palabras, esas unidades en las que se convierten en las palabras que quieren transmitir. Y tenemos ese principio alfabético, es decir, aprendemos que un fonema pues, se puede representar mediante determinadas grafías. Y eso es importante para ver cada uno de estos aspectos que van adquiriéndose dentro del proceso de aprendizaje lectoescritor. Entonces, el niño, pues claramente tiene que estar uniendo, tiene que estar ensamblando cada una de esas partes que ha leído, y así lo que da es el conjunto al sonido de la palabra que está representando. Entonces, una ejecución en estos casos es, por ejemplo, cuando le decimos una palabra casa, y lo que hacemos es diferenciar como cada una de las letras, sílabas primero, letras después, que conforman esta palabra. Lo habéis hecho cuando nos ponéis el ejemplo. O sea, estamos dando esos pasos en ese proceso. Y así es cuando se va desarrollando lo que conocemos y vimos en días anteriores, la ruta fonológica, que poco a poco pues, va dominando esos procesos de codificación y a su vez de decodificación de las palabras que luego perdurarán a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? que forman parte de esa, pues de ese vocabulario que nosotros tenemos. Entonces, clave que nos quede importante como aspecto en esta etapa es esa conciencia fonológica. La tercera etapa es la ortográfica. Habéis nombrado también muchas cosas referidas a la misma. Es decir, el alumno ya es capaz de leer palabras, de una forma totalmente ya global, y las lee de manera muy rápida, ¿no? Es decir, ya esas grafías las tiene más interiorizadas y las va leyendo. Es decir, sí, aquí habéis puesto, me estáis poniendo por el chat, tiene a confundir mucho las sílabas CC con la S,
evidentemente, porque el sonido, sobre todo la pronunciación, como os he dicho en algunos momentos, es así, o con ki, ¿sí? Eso es, ci, con ki, eso sí, y luego la D y la B también se confunden. Muy bien, mil gracias por como siempre, esas aportaciones que nos estáis haciendo. Como os decía, esa tercera... Ahora, ¿Perdón? profe, Sí. porque esta mata es cara, igual que la horquilla. Perdón, te pierdo. ¿Puedes repetir, por favor? Se ha debido desconectarla. Bueno, si no, cuando puedas te conectas otra vez e intervienes sin problema. Como os decía, en esa etapa ortográfica lo que estamos haciendo ya es que el niño consigue y es capaz de leer pues, esas palabras de una forma global. Mantiene esa capacidad, como decíamos, de codificar y de recodificar los sonidos representados mediante las distintas grafías y accede además a un paso más accediendo a ese significado, ¿no? A base, muchas veces, de leer una, otra vez y otra vez, poco a poco se va generando una huella en nuestro cerebro de forma que ya se incorpora esa palabra a nuestro bagaje. Estos procesos de decodificación son los que poco a poco, dice, en la etapa logográfica el niño todavía no sabe segmentar, aunque puede distinguir algunas letras que haya aprendido. Eso es, todavía no es, pero es el paso previo para que comience a hacer ese proceso. Por esa etapa estamos diciendo que es toda la parte previa a ese momento de comienzo de la segmentación. En cuanto, como os decía, muy bien, gracias, Evelyn. Van afianzando esos procesos automáticos de decodificación y va aumentando el léxico. Yo creo que eso es muy importante, que el niño poco a poco también vaya adquiriendo pues vaya forjando su almacén de palabras, ¿no? Yo creo que eso va dejando huella en nuestra memoria, el vocabulario es muy importante que lo vaya adquiriendo y nosotros también hablemos con un vocabulario pues correcto, culto, ¿no? Que el niño, aunque haya palabras que no entienda, poco a poco nos vaya preguntando y nosotros explicando y las vaya incorporando a esa mochila, ¿no? Que llevamos todos de ese almacén de las palabras. Cuanto más veces pues, tengamos al alumnado pues, dispuesto a la lectura de palabras, lo que vamos a hacer es que cada vez va a reconocer más aquella y accederá a ella. Mirad, una reflexión. Hoy en día los chicos jóvenes, por ejemplo, leen muchísimo, leen mucho. Pero ¿qué ocurre? Leen mucho mensajes de WhatsApp u otros mensajes que ellos envían a través de redes sociales. Cuando leemos ese tipo de mensajes, como están escritos, como los escriben ellos, el problema es que no están correctamente escritos. Entonces leen mucho y lo que están fijando esa atención es en una escritura que es totalmente incorrecta. Y eso lo que hace es que pues, tengan una dificultad a la hora de pues, luego almacenar correctamente las palabras que están utilizando. Porque lo miran mucho, es decir, que sí que hay un uso retirado de esa información para memorizarla, pero esa memorización conlleva una dificultad mayor en ese sentido. En esta parte, bueno, pues hay palabras, por ejemplo, cuando decimos, pues mi comida favorita es pan con chocolate, por ejemplo, pues ahí, por ejemplo, una de las cosas que hace nuestro cerebro, en primer lugar, es buscar claramente una información contextual del entorno, del marco en el cual estamos, e indagar aquellos productos, ¿no? De, por ejemplo, la merienda, que a mí me gustan, y ver y asociar esa palabra que aparece en este caso que estamos hablando de ese tipo de alimento. Entonces, me voy dando cuenta de que, pues, por ejemplo, al decir mi merienda favorita, pues empiezo con una M, continúo otras posibilidades también de reconocer, pues ¿qué debo? Con M, a la hora de merienda, pues puedo poner mantequilla, puedo poner otro tipo de palabras que empiecen también con M. Y eso es todo imaginación y lo que aparece en la parte del niño. Y otras, pues se eliminan automáticamente. Es decir, que si yo estoy tratando de recordar o de asociar con esa hora de la comida, pues los alimentos que habitualmente comemos que empiecen con una determinada letra, pues el niño va descartando claramente aquellos otros que realmente no comienzan por la misma. En este sentido, nosotros
tenemos que exponer, como os decía, al alumno, ¿no? Todas esas palabras, esos términos, asociarlos a nivel contextual, porque el mal funcionamiento de un léxico interno o memoria de palabras se da realmente con un alumno que tiene una determinada dificultad, como es la dislexia, ¿no? Que eso es uno de los motivos fundamentales de los errores ortográficos que conocen, por ejemplo. Pues si yo os propongo, como había aquí un ejercicio que ahora os voy a decir, que escribáis que suene lo mismo, pero que se pueda escribir de distintas maneras, pues ahora vamos a hacer esa pequeña reflexión que es el mal uso, el mal funcionamiento al que estoy haciendo referencia. Entonces, la conclusión pedagógica que se deriva de todo este hecho es que debemos exponer al alumnado pues, del mayor número de palabras, pero de palabras bien escritas, ¿no? De forma que fije claramente la atención en las mismas y sea la palabra bien correctamente escrita la que incorpore realmente a ese almacén de memoria que tiene, identificando por tanto la ortografía. Cuando nos dicen, es que cometes muchas faltas de ortografía, nos decían siempre, tienes que leer mucho, pero no es solamente el hecho de leer, es el hecho de leer pero fijándose. Entonces tú puedes leer mucho pero no te fijas. Al no fijarte, no centras tu atención en la forma, en la grafía, ¿no?, de esas palabras. Por tanto, luego no estás incorporando a esa memoria de la forma que correctamente se tiene que escribir si no fijas la atención. Entonces, lo que hay que hacer es reforzar exactamente esa memoria visual de forma que reduzcamos al máximo las posibilidades de error. Y ahí, en la tabla que os estoy proyectando ahora, aparece de manera sintáctica todos esos rasgos fundamentales que aparecen en las distintas etapas, la logográfica, la alfabética y la ortográfica, dentro de lo que es la lectura, la escritura y cómo trabajamos, ¿no? En la parte logográfica, pues como ahí apuntábamos, era importante no presentar un número de palabras, como os decía, excesivamente amplio, ¿vale? Y que existan muchas diferencias entre ellas. Poco a poco, ese número y esa diferenciación la que se tienen que ir incrementando. Y en la alfabética, pues desarrollaremos más, dada la importancia que tiene la conciencia fonológica, que es clave para que el alumno pues también vaya tomando conciencia de esas sílabas y de las palabras por las que están formadas las unidades que consideramos más simples. Por último, la ortográfica, pues trabajaremos sobre todo esa ruta visual, esa de las que hablábamos y que hemos resumido al comienzo de la jornada, pues exponiendo, como decíamos, al alumno al mayor número de veces con mayor frecuencia posible a esas palabras correctamente escritas. Entonces, algo que nos tiene que quedar claro es que en todas las etapas son muy importantes estos aspectos porque poco a poco se va preparando al alumno para que dé los pasos decisivos de cara a avanzar en el aprendizaje y en la competencia lectora. Pero no todo es fácil. Lo hemos resumido en esas conclusiones que hemos compartido, tanto en la lectura como en la escritura, y las dificultades específicas de aprendizaje, lo que hacen referencia es a la inclusión, pues esas alteraciones, ¿no?, que algunos de vosotros, pues algunas habéis marcado y otras vamos a ver con más detalle, que es lo que vamos a dedicar los próximos minutos. Entonces, ¿qué os voy a pedir ahora? Ahora os voy a copiar este enlace, perdonad. El enlace que aparecía en la presentación, y ahora mismo lo voy a copiar en el chat. Entonces, os voy a pedir, es un cuestionario muy breve, 15 preguntas simplemente, en el que tenemos que contestarlo. Al principio aparecen unas, ya lo tenéis en el chat, vuelvo a compartir. Entonces, al principio van a aparecer unas preguntas de carácter social, ¿no?, sociodemográfico, es decir, la edad, el sexo, los años de experiencia, y antes de afrontar pues esta dificultad que es la dislexia que todos conocemos, vamos a ver qué sabemos de ella. Es muy fácil, el cuestionario es anónimo, simplemente tenemos que responder a las preguntas y sabemos si es correcta, si es incorrecta o si no sabemos o no contestamos, que no pasa nada, simplemente por sacar esa foto de partida de qué conocemos de la dislexia y vemos un poco qué aspectos vamos a reflexionar a continuación sobre la misma.
Os dejo unos minutos y os digo que son 15 preguntas muy breves, son afirmaciones, o sea que en 5 minutillos, 7, pues estamos aquí otra vez y lo compartimos, ¿vale? Por favor, os animo a participar. Yo ahora dejo de compartir la pantalla y para ir contestando a ese cuestionario, ¿vale? Gracias. ¿Qué os parece? Mientras esperamos esas respuestas de los compañeros que seguro que están acabando, vamos avanzando en ese conocimiento de la dislexia. Como os adelantaba, pues existen dificultades dentro de lo que es el aprendizaje, una serie de dificultades que son específicas y que incluyen, bueno, pues en su definición claramente, pues aquellas alteraciones en las capacidades de lectura, de escritura, incluso de cálculo y de razonamiento cognitivo desde una perspectiva general. En cuanto a las principales dificultades que sí que suelen aparecer, nos encontramos con la dislexia y que afectan realmente, como veis, a un número determinado de alumnos que se encuentran en nuestros centros educativos, que se encuentran en edad escolar. La asociación, como yo os comparto, la Asociación Internacional de Dislexia, pues la define como una dificultad específica del aprendizaje y como veis que esta era una de las preguntas que sí que formulábamos, es de origen neurobiológico y que se caracteriza fundamentalmente por las dificultades en el reconocimiento preciso, fluido de esas palabras y por problemas en la ortografía y en la decodificación. Ese proceso tan importante que venimos mencionando y que es clave que los alumnos lo tengan desarrollado. Entonces, desde esa perspectiva, realmente lo que estamos haciendo referencia es a un trastorno, ¿no?, que dificulta claramente ese aprendizaje, un reconocimiento, ¿no?, preciso, fluido de esas palabras que están escritas y evidentemente eso es lo que reduce la capacidad que tiene el alumno de decodificación y de letreo de dichas palabras, ¿no? Entonces, estas dificultades evidentemente proceden de una deficiencia de un componente fonológico del lenguaje que no está relacionado para nada con la inteligencia, que a veces que hay una confusión, como también nos apuntaba en otra de las preguntas, de las afirmaciones que compartíamos en el cuestionario, ni tampoco con una adecuada pues instrucción, formación académica, ¿no? Responden a otros aspectos, ¿no? Son consecuencias claramente pues, colaterales que pueden incluir, bueno, pues esos problemas claramente de comprensión de la lectura y que pueden llegar a generar una carencia de experiencia incluso literaria, ¿no? Pueden dificultar también ese aprendizaje del vocabulario que decíamos que era tan importante, que teníamos que ir adquiriendo y que se tenía que ir además pues, uniendo a ese conjunto que ya teníamos adquiridos. Estas dificultades tienen unas consecuencias en las escrituras, sobre todo en los procesos léxicos, aunque también puede darse lugar a dificultades en el proceso de escritura, ¿vale? ¿No? Sí. Adelante, Reina. Como docente, ¿cuándo nos damos cuenta que un niño tiene dislexia? Sí, ahora, a ver, es verdad que el diagnóstico formal, por así decirlo, corresponde a un especialista, pero apuntas muy bien al decir que como nosotros como docentes, porque pensar que los maestros y los profesores de la etapa de secundaria somos los primeros que damos ese diagnóstico de carácter informal. Ahora lo vamos a ver cuáles son esas características y sobre todo no confundir, que hay veces que sí se hace, confundir la dislexia con el retraso lector que vamos a hablar ahora. O sea que, Reina, genial porque ya me estabas planteando aspectos que vamos a ver a continuación. Como os decía, las dificultades de la dislexia en cuanto a la lectura sí que pueden tener esa repercusión claramente en la escritura, sobre todo, como os decía, en los procesos léxicos. Aunque los escritores también pueden estar afectados, como la parte de planificación, la parte sintáctica y la parte motórica. Veamos lo que os apuntaba antes, ¿no?, que es lo que os hacía referencia, la distinción entre lo que es retraso lector y dislexia. Evidentemente, como se apunto, no todo el alumnado pues tiene dificultades de lectura y escritura, evidentemente presenta dislexia. Podríamos diferenciar claramente entre lo que es un retraso lector y la dislexia.
Los alumnos que sí que leen correctamente las palabras, incluso a una adecuada velocidad, pero hay veces que no comprenden lo que os apuntaba ya antes, lo que no comprenden lo que están leyendo. Y hay veces también que, aun comprendiendo lo que están leyendo, cometen errores frecuentes en leer las palabras. Es decir, hay una, aunque luego tampoco lo hacen con una velocidad lectora muy ágil, lo hacen con una lenta velocidad lectora. Entonces, el primer caso que os ponía, esos que leen correctamente palabras, incluso una velocidad lectora que es correcta, pero no comprenden lo que es, se está ajustando más a lo que denominamos un retraso lector. Mientras que la segunda situación que he descrito se ajusta más a una dislexia, ¿no? Un caso de alteración disléxica. Entonces, ¿cuáles son esas características que nos diferencian cada una de estas partes? Por un lado, tenemos que el retraso lector es una consecuencia más que una dificultad generalizada del aprendizaje y la causa original puede radicar claramente en una serie de limitaciones intelectuales, una serie de limitaciones claramente también socioculturales, sensoriales, incluso situaciones desfavorecidas, ¿no? En la propia historia personal de cada alumno, tanto a nivel personal como también puede ser escolar, ¿no? Que no haya tenido una adecuada escolarización en este sentido. Entonces, este alumnado claramente tiene dificultades en otros aspectos curriculares relacionados con todo lo que conlleva un procesamiento lingüístico. Es decir, podría tener una adecuada exactitud y velocidad lectora, o sea que puede leer con total, podríamos decir, aparente normalidad, pero bajo nivel de comprensión lectora. Y ya os digo que estos alumnos nos encontramos también hasta en la etapa de secundaria, que no comprenden siempre bien lo que están leyendo. ¿Puede mejorar este retraso lector? Evidentemente, si se hace una adecuada intervención pedagógica adaptada a las características y a la situación de cada niño, el niño pues, se puede recuperar sin ningún problema. Es decir, esa competencia la podría adquirir sin ningún problema. Coge el ritmo y la comprensión que realmente requiere. En cambio, la dislexia sí está considerada como un trastorno específico de aprendizaje de la lectura que tiene una base neurobiológica y que afecta, sobre todo de una manera muy persistente, a todo el proceso de decodificación fonológica. Recordad que la decodificación fonológica hace referencia a esa exactitud lectoral que estamos mencionando. Y también pues, a todo ese reconocimiento de palabras, es decir, tanto a la fluidez como a la velocidad lectora. Hay veces que es verdad que suele interferir también en el rendimiento académico e ir acompañado pues, de distintos errores en la escritura. No existen dificultades generalizadas en el aprendizaje, que era otra de las preguntas que formulábamos en ese cuestionario, sino que realmente todas esas dificultades que pueden aparecer están circunscritas a lo relacionado con la lectura y con algunos procesos de la escritura. Sobre todo, dentro de estos últimos, a errores en la escritura, por ejemplo, de sílabas complejas. ¿Cuál podría ser una sílaba compleja? Pues poner, en vez de palmera, poner plamera, aunque nos cueste pronunciarlo. O en vez de poner un globo, poner golbo, ¿no? O sea, que la OL se baila ahí en el lugar. O comerse alguna palabra, es decir, eliminar, alguna letra, en lugar de poner antorcha, comerse alguna de las letras inferiores, por ejemplo, antocha, nos comemos la R. Esto sí que se puede producir en estos casos. Entonces, en el caso de la dislexia, esas dificultades sí que persisten a pesar de tener una intervención pedagógica. Fijaos, aquí en España ahora se ha conseguido que incluso los alumnos que van a realizar la prueba de acceso a la universidad, que están diagnosticados desde hace muchos años de dislexia, tengan pues una atención diferenciada en cuanto a esa prueba de evaluación, no en cuanto al nivel de exigencia, sino se les facilita una serie de recursos para intentar compensar pues, esos aspectos que a ellos les aparecen, ¿no? Sobre todo lo que tenemos que tener claro que esas dificultades que aparecen, a pesar de esa intervención individual adecuada, no pueden deberse pues, a una deficiencia de la persona, bien sea visual, bien sea auditiva, bien sea motórica, bien sea intelectual, ni por aspectos socioculturales, ni por lo que hemos mencionado antes,
ese historial personal desfavorecido o ese historial escolar que tampoco ha favorecido en su proceso. Hay otra de las, bueno, ahí aparece esas características que os he ido comentando, pues tanto en el retraso lector como en el disléxico. Como veis, la exactitud lectora en el retraso lector es bajo normal, en el disléxico, en el caso del disléxico, es siempre baja. Velocidad lectora, pues ocurre exactamente lo mismo. La comprensión lectora, en el caso disléxico, puede ser baja o puede ser normal, y cuando es baja, esa comprensión lectora con dislexia se debe a la exactitud o velocidad de lectura baja, ¿vale? O sea que no hay más en sí. La comprensión general en el retraso lector es bajo, pero en el disléxico puede ser normal o incluso alto, fijaos. Y en cuanto a las diferencias significativas que no existen, ¿no?, en el caso de retraso lector respecto a otras áreas de aprendizaje, de desarrollo en competencias, sí que se producen en el caso disléxico. Por último, como veis, la intervención que se haga en el caso del retraso lector sí que es positiva, pero en el caso del alumno disléxico no surte el efecto, o el efecto que surte es muy, muy pequeño, ¿vale? Otra de las definiciones que aparece de lo que es la dislexia nos lo da el manual de SM5, que es el actual, que incluye la dislexia dentro de lo que están denominados los trastornos de neurodesarrollo, como un trastorno específico de aprendizaje con dificultad en lectura y en la expresión escrita, siempre y cuando cumplan 4 de los criterios diagnósticos que se dan, ¿no?, en la velocidad o fluidez y en la precisión lectora. Y eso es lo que tenemos que hacer referencia. Como os decía, si tenéis en cuenta estos criterios, sí que podéis atisbar de que ese alumno puede tener dislexia, aunque el diagnóstico definitivo lo de un profesional del área. Pero a vosotros sí que os permite diferenciar. Este niño apunta más a un retraso lector, este niño apunta más a un caso de dislexia. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, presentar al menos uno de los siguientes síntomas que os voy a comentar, y que estos síntomas hayan persistido durante 6 meses, porque en un momento determinado pues el niño puede tener, sí, un periodo, pero no 6 meses de duración en este sentido. Entonces, ¿qué son los errores? ¿Cuáles son los que suelen producirse? Pues como ahí os apunto, esa lectura de palabras imprecisa o lenta, o con un gran esfuerzo, que es esa lectura vacilante, titubeante que tienen algunos niños. Son errores muy, muy claros de precisión. Hay veces que intentan adivinar la palabra, cuando no les arrancan, sobre todo los más pequeños, cuando no les sale el arrancar la palabra, esperan nuestro apoyo, y una vez que esperan el apoyo ya es como que adivinan la palabra. No puede ser esto. Esto tiene que persistir en el tiempo y a una determinada edad. Dificultades también para comprender el significado de lo que lee, dificultades ortográficas, ¿no?, sobre todo a la hora, no tanto de aplicar, como sí que apuntábamos antes en los comentarios cuando hemos expuesto esas reflexiones conjuntas de las dificultades que encontrábamos en nuestras aulas. Sí que aparecen omisiones de letras, sí que aparece cambiar una letra por otra, que es distinto a algunos de los aspectos que hemos mencionado. Y el cuarto aspecto son las dificultades de la expresión escritas, que son ya errores gramaticales, errores de puntuación, las ideas. Estos chicos, sobre todo, a la hora de expresar ideas, es como un poco caótico, ¿no? Lees las ideas que dicen y dices, pero bueno, esto no tiene ninguna organización bien en ese sentido. Esto sería uno de esos aspectos. Otro de los criterios establecidos es que las actitudes o habilidades académicas afectadas y cuantificadas con pruebas estandarizadas. Sabéis que esos son los test, por eso os digo que ese diagnóstico formal tiene que estar dado por un profesional. Pues lo que están diciendo es que están significativamente por debajo de lo esperado a su edad cronológica. ¿Cuánto? Pues como unos 2 cursos, es decir, que llevaría el alumno como un desfase de 2 cursos en este sentido. ¿Qué está afectando esto? Esto, evidentemente, el rendimiento académico lo afecta de una manera muy, muy negativa. Cuando los chicos son mayores de 17 años, hay también una serie de estas pruebas estandarizadas por historias documentadas, ¿no?, que ahí podemos trabajar con ellos de otra manera. El tercer criterio haría referencia a esas dificultades de aprendizaje que comienzan ya en la etapa escolar, aunque no suelen manifestarse todavía hasta que no se produce la superación de la capacidad de compensación cognitiva de los alumnos. Es decir, esto aparece en los últimos años de primaria o incluso en secundaria.
Y el cuarto y último de los criterios hace referencia a que las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por otras causas. Por ejemplo, que haya unas deficiencias intelectuales, un cociente inferior, por ejemplo, o superior a 70. Déficits visuales o auditivos no corregidos. Hay veces que el niño dice, es que no lee bien. Esto no sería la primera vez que pasa, que un niño es que no tiene bien graduada la vista, no se queja. Los niños, sobre todo cuando son pequeños, no tienen una limitación tan acusada a lo mejor en el movimiento, aunque si la deficiencia visual es grande, sí que hay veces que algún niño dices, es que es muy tranquilo, no se mueve mucho, no se mueve porque no ve. Entonces eso luego lo refleja en las otras áreas de trabajo. Hay otros trastornos mentales, otros trastornos neurológicos, también una adversidad psicosocial, falta de dominio de lenguaje o una falta realmente de instrucción académica que sea la adecuada. Entonces, para hablar, como os decía, un aspecto que es clave para hablar de dislexia, lo importante, un desfase de 2 años escolares, de 2 cursos escolares, comparando siempre la habilidad escolar con la media establecida para el grupo de edad en el cual se encuentra. Incluso ahí hablas con una diferencia, ¿no?, por debajo de un percentil 5, con una desviación y media, ¿no?, más o menos por debajo del nivel de desarrollo de las habilidades propias de cada uno de los niños. Entonces, es importante valorar este aspecto para tener en cuenta aquellos apoyos que el niño tiene que recibir de cara a que su rendimiento y la ayuda a nivel académico pues sea más eficaz, ¿vale? A la hora de explicar claramente de dónde procede ese origen de la dislexia, nos vamos a encontrar pues con distintas teorías que lo intentan explicar. Una de ellas es la teoría del déficit fonológico, que es el que más apoyo está teniendo entre todos los investigadores. ¿Qué explica esta teoría? La dificultad que tiene el alumno, en este caso el niño que tiene dislexia, a automatizar esas reglas de conversión grafema-morfema. Es difícil, le cuesta muchísimo. Y la dificultad que presenta. Teniendo en especial referencia a aquellas palabras que sean de longitud muy grande, es decir, cuando la extensión de la palabra es muy grande, tienen más problemas para leerla y también según la velocidad lectora que tengan. Entonces, esta teoría del déficit fonológico, pues lo que nos está afirmando claramente es que el alumnado con dislexia va a tener mucha mayor dificultad en ese proceso de codificación, de almacenamiento y posterior recuperación de los sonidos del habla. Entonces, se manifiesta sobre todo en esas tareas, en estas acciones de segmentación fonológica con pseudopalabras y con el establecimiento claramente de esa correspondencia entre grafema y fonema. ¿Dónde? ¿En qué momento? Pues en los primeros años de escolarización. Ahí ya lo estamos notando, ¿no? Se nota. La dislexia se diagnostica posteriormente, pero ahí ya vamos viendo este tipo de situaciones. Esto también lo que nos está explicando esta teoría es la conciencia fonológica. ¿Os acordáis que yo insisto mucho en esto? Es porque es muy importante trabajarla, sobre todo en este caso es la fonémica, es más difícil además para todos estos chicos que presentan dislexia. Bueno, pues esto ha sido un paseo rápido por lo que es la dislexia y pasamos a otra de las dificultades que tenemos de aprendizaje en el proceso lector-escritor, que es la disgrafía. ¿Qué es la disgrafía? ¿A qué hace referencia este concepto de este trastorno, ¿no?, esta alteración? Pues realmente hace referencia a la existencia de un trastorno, como decimos, de la expresión escrita, que engloba tanto disgrafía como disortografía. Es decir, hay palabras, como antes hemos apuntado también, ¿cómo se escribe? ¿Con J o con G? Bueno, pues eso, hay unas normas ortográficas que nos tenemos que aprender, pero hay veces que no existen normas ortográficas que marquen si se pone de una manera o se pone de otra. Por ejemplo, si digo jirafa, ¿por qué no lo puedo escribir de una determinada manera y no como se escribe realmente? La pronunciación, o sea, el sonido sería el mismo. Esa dificultad es normal. Ahí el niño no puede aplicar una regla. ¿Qué tiene que hacer? Aprender la grafía, es decir, cómo se escribe de una manera correcta. ¿Qué entendemos por disgrafía? Por disgrafía es esa dificultad que presenta un niño, ¿vale?, para escribir correctamente. Estos problemas, o sea, esta disgrafía puede tener problemas para escribir
palabras adecuadamente hasta dificultades mucho más allá, es decir, hasta el punto de vista ortográfico, marcar, hay niños que tienen la grafía que es una letra ilegible realmente, es decir, tiene un trazo que cuesta mucho el poder entender y comprender lo que ha escrito. Entonces, junto a esto además, pues también pueden aparecer otro tipo de dificultades para redactar de una manera correcta, ¿vale? Incluso para cuando se tienen que reproducir determinados textos de una manera ordenada, de una manera planificada, de una manera que nosotros podamos organizarlos y que las ideas no aparecen, como os decía, expuestas de una forma correcta y coherente. Entonces, en el ámbito educativo, pues se considera que este tipo de alumnos tienen unas necesidades educativas que requieren un apoyo educativo específico para que pueda darse o evitarse al máximo ese desfase curricular que muchos de estos niños sí que manifiestan. Es un desfase curricular que podríamos ya calificar de significativo dentro de lo que son los procesos no en todos, pero sí que pueden ser en algunos casos serán todos, pero otros niños pueden manifestarlo solo en algunos casos de los procesos de escritura. Entonces, ¿en qué áreas lo vamos a notar más? Evidentemente, en lengua castellana y literatura, ¿vale? Pero no es el único área de conocimiento donde se va a producir esta manifestación, sino en todas aquellas áreas en las que la escritura sea un aspecto relevante. Imaginaos, por ejemplo, geografía e historia. Puede ser exactamente igual. Entonces, esto no se debe tampoco, como hemos marcado en otros casos, a una escolarización desajustada, a un desequilibrio emocional, que hay veces que sí que se puede aparecer y que puede haber una manifestación canalizada desde esta perspectiva. No, también hemos descartado toda la parte física, es decir, una deficiencia visual, una deficiencia auditiva, etc. Tampoco hacemos referencia a la limitación intelectual, ¿vale? Podían también plantearse y aparecer otros problemas asociados a la lectura. ¿Hay resistencia a la intervención? Sí, cuesta, junto con el criterio de discrepancia. Es decir, el alumnado que presenta este tipo de trastornos sí que va a tener una escolarización, lo que podemos denominar ordinaria, lo que podemos decir que es, a mí el término normal en ese sentido no me gusta, sino ordinaria, común, ¿no? para todos, pero tiene que haber una intervención específica para que no se quede en no avanzar, en no mejorar, porque ellos hacen un esfuerzo muy grande y no hay que confundir esta parte con niños que muchas veces pensamos, ¿no? Y igual ocurre con la dislexia, que son vagos, ¿no? No, es que necesitan mucho tiempo, dedican mucho tiempo y al día siguiente cuando van al colegio no les luce todo el esfuerzo que han realizado en este sentido. Perdonad que ponga el chat aquí y que no está. Muy bien. Tipos de disgrafía. Es importante distinguir los diferentes tipos de disgrafía y dislexias evolutivas en esos retrasos que hemos identificado y que podemos ver en el proceso de aprendizaje. Es verdad que hay veces que puede no aparecer una razón evidente, ¿no? Para que se den ese tipo de dificultades, pero sí que aparece ese retraso es evidente. Entonces, las disgrafías realmente solo afectarían a aquellas áreas que están relacionadas con la escritura, aunque dislexias y disgrafías pueden ir muy por separado. La realidad es que en la mayor parte de los niveles de iniciación del proceso de escritor, pues es difícil disociarlas, es decir, van muy de la mano, ¿no? Y se producen de forma simultánea. ¿Qué tipo de disgrafías podemos distinguir? Por una parte está la disgrafía adquirida, que se da en personas que inicialmente pues sí que escribían de una manera correcta, han tenido y han aparecido dificultades que antes no tenían y entonces ahora mismo su forma de escribir, su escritura no es adecuada. En el caso de la evolutiva suele considerarse como un retraso simple, ¿no? En esa adquisición del aprendizaje de la escritura, que puede ser, bueno, pues puede darse una repercusión en distintas áreas del conocimiento, en las distintas áreas del currículum a nivel escolar. Son propias más del alumnado que tiene dificultades para aprender a escribir y bien sea por esas dificultades propias del funcionamiento de algún proceso dentro del sistema de escritura o bien por
problemas motóricos, problemas lingüísticos, problemas semánticos o cualquier otro tipo de problema diferente a estos. En el caso de la disgrafía evolutiva, también podemos describir, como ahí aparece, dos tipos de disgrafía, la fonológica y la superficial. La primera hace referencia a una alteración en el sistema de conversación fonética, fonema-grafema. Y bien puede ser por la ruta fonológica, porque hay una lesión en la misma, y solamente puede estar escribiendo aquellas palabras que son habituales, que las utiliza con frecuencia, ¿vale? O que conoce, ¿sí? No tiene dificultad para normalmente este perfil para escribir, para deletrear palabras que realmente sean regulares e incluso puede darse también en las irregulares, ¿vale? Pero no puede, por ejemplo, ¿qué les cuesta? Pues mucho nombrar letras. Cuando el típico juego de deletrear palabras, ¿vale? O de escribir, como comenzamos en esas etapas de aprendizaje de lectoescritor de las pseudopalabras, pues realmente muestran una dificultad grande. Perdón, que Ruth nos comparte. Destacar que el maestro normal generalmente no está facultado para diagnosticar este tipo de dificultades, pues varían mucho las sintomatologías. El psicólogo es quien debe dar el último diagnóstico acerca de esos casos. Sí, es como, gracias por resaltar nuevamente esto, Ruth, es lo que he dicho, pero sí que tenemos que ver, el maestro es el primero que enciende la luz de alarma. Luego ya el diagnóstico formal lo hace un especialista, que puede ser un psicólogo, que puede ser un pedagogo, que puede ser un psicopedagogo, otro profesional de este área, ¿vale? Y con apoyo de otros profesionales que están relacionados. Pero la voz de alarma, ¿vale?, la da siempre el maestro. El maestro es el primero que podríamos decir hace un diagnóstico informal, es decir, pone la luz de emergencia de aquí está pasando algo. A este niño, bueno, pues sí, yo sé que se tienen que dar. Perdón, o sea que si un alumno tiene una de estas dificultades no podemos clasificarlo en este grupo. Sí, no estoy diciendo que tenga una dificultad, estoy diciendo además aspectos que tienen que tener hasta 4, como hemos marcado, que no sean de un momento determinado, sino que perduren en el tiempo. No estoy haciendo como lanzando un mensaje de que cualquier docente puede hacer un diagnóstico formal de este tipo de dificultades, ¿no?, de trastornos, para nada. Lo que sí estoy diciendo es que un diagnóstico informal, ¿vale?, que hace un maestro sí que puede ser trasladado al profesional competente para que haya una confirmación formal ya de ese diagnóstico, si se da, y la intervención específica pertinente. Pero si el maestro, viendo las dificultades que tiene, como avancemos ya en otra sesión, podremos ir trabajando para reforzar aquellos aspectos que sean, aunque hemos visto que algunos de esos trastornos, pues aunque haya una intervención, los resultados o eficacia de la misma pues no es palpable o es muy, muy pequeña, ¿vale? Bien, y como os decía, perdonad para retomar otra vez el tema, nos habíamos quedado en la evolutiva. La evolutiva podía ser de dos tipos, fonológica y superficial, y habíamos hablado de la fonológica, y en cuanto a la superficial, como os decía, esta sí se produce por la ruta léxica, es decir, por la ruta ortográfica. Entonces, ahí es cuando el alumno sí que es capaz de escribir toda la serie de palabras que podemos calificar de regulares, las pseudopalabras, pero sí que cometen errores en las palabras irregulares, es decir, en aquellas que no se ajustan fonema-grafema. La capacidad aquí de escribir sigue siendo, bueno, pues, general, con características ortográficas de las palabras. Pero al hablar de pseudopalabras, por ejemplo, al escribir campo, pues se come la C inicial y escribe ampo. Cuando lo lee, puede leer campo, ¿vale?, aunque no aparezca ahí la C, pero si lo tiene en la cabeza, pues ya está. También es uno de los aspectos que antes mencionabais. Muchas gracias. Se escribe M antes de P. Ahí ya estamos introduciendo normas ortográficas. Y ahí tiene que haber un conocimiento de la norma y una interiorización de la norma, que no es fácil, que es a través, bueno, pues de distintas actividades, de lo que es trabajar de una manera constante estos aspectos. Y es verdad, como señalábamos también antes,
que hay otros que realmente no se rigen por unas normas concretas en ese sentido. Ya viendo la hora que nos quedan los últimos minutos, que sí que quería dedicar una parte al trabajo, por si os ha surgido alguna duda, poderlo comentar, poder aclarar algunos aspectos. Ahí os ponía algunas dificultades también ortográficas, ¿no?, que hemos nombrado para cerrar con lo que comenzamos al principio. ¿Qué son esas dificultades ortográficas? Pues como su nombre indica, son aquellos alumnos que realmente presentan errores en la adquisición de las normas ortográficas de su lengua. Esto es normal y hay un proceso que es normal que el niño cometa ese tipo de errores. Entonces, hay unas dificultades que podríamos caracterizar como ortográficas más comunes, ¿no?, que sería con esa ortografía de carácter más natural. Esa aparece en nuestras aulas. Esa es la confusión, como habéis visto, de la P y de la B, ¿vale? Y otras palabras con dificultades de ortografía ya más reglada, más arbitraria, y que tienen que seguir dentro de unas normas que se están marcando. Por ejemplo, pues lo que marcábamos antes de P y B siempre se escribe M. Hay otras dificultades ortográficas más comunes, ¿no?, que hacen referencia a esa ortografía natural, que es lo que habéis marcado. Fijaos, confusión de la P por la B, ¿vale?, que lo estáis viendo. O palabras con ortografía arreglada y arbitraria, como volvíamos a citar. O, por ejemplo, como os he nombrado antes, porque jirafa se escribe con J. Jirafa podría escribirse con G. El sonido sería exactamente igual. En ese sentido no habría diferencia, pero el niño se tiene que aprender a cómo se escribe de una manera correcta. Fijaos, y con esto terminamos esta parte de teoría. Y yo os digo, ¿de cuántas formas podríamos escribir bien la palabra jefecillo, ¿no?, un jefe como pequeñito, ¿no?, jefecillo, pronunciándola correctamente? ¿Cuántas se os ocurren? Escribirlo por favor en el chat. A ver cómo podría un niño llegar a escribir jefecillo que se pronunciara igual, o que cree que se pronuncia igual, que vosotros ya habéis señalado algún aspecto en este sentido. A ver qué se os ocurre. Muy bien, Marina. El maestro tiene que... Jefecillo, perfecto, muy bien. El maestro debe informar cuando vea un alumno presente señales. Genial. Jefecillo, con G y con Y, perfecto. ¿Alguien más se anima a escribir de otra forma? ¿Alguien más? ¿De alguna...? Lo habéis nombrado antes. ¿Con qué confunden también la C, aparte de la S? Con la Z. Perfecto. ¿Veis? O sea, nosotros ahí podríamos, ¿no? Y con esto sí que muy bien, jefecillo también. Mirad, fijaos la cantidad de formas distintas que podríamos escribir mal esa palabra. Entonces, un niño en su cabeza lo podría tener así, ¿vale? Bueno, pues si os parece, dejamos en esta sesión, nos quedamos en este punto. El próximo día retomamos brevemente esas dificultades ortográficas y seguimos avanzando en nuestro proceso de aprendizaje. Últimos minutos para compartir el tema de... Voy a dejar de compartir esta parte para recordar un poco el tema del trabajo, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda. Os recuerdo que había que hacer en el trabajo. Lo que teníamos que hacer es identificar una necesidad. Además, el otro día, de otra manera, sí, aquí en el chat ya habéis puesto varias que realmente responden a la propuesta que os había lanzado. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra participación. Como os decía, ¿qué teníais que hacer? Identificar una necesidad, que había algunos que pertenecíais a lo mejor a la misma institución educativa, podéis hacerlo, pues a lo mejor desde otra perspectiva, porque esto tiene que serviros o a vuestra tarea de día a día en el aula o al centro. O sea, que es una aplicación de lo que estamos viendo, de lo que estamos reflexionando juntos, pero con esa propuesta. Imaginaos ahora que hacéis una propuesta para mejorar algún aspecto, alguna necesidad que hayáis identificado en vuestro centro respecto al proceso lectoescritor de vuestros estudiantes. Entonces, tendríamos que hacer un trabajo en el que tuvierais esa descripción del centro, por ubicarlo, siempre hay que contextualizar el centro, también la etapa educativa, donde habéis encontrado esa dificultad, en qué consiste esa dificultad, si se produce un sujeto, dos sujetos, o estáis viendo que es generalizada. Yo os lo decía a alguno de los grupos
pequeños con los que me he unido antes, ¿no? Yo sí que he notado, hay veces que, por ejemplo, ya en los más mayores, el uso o no uso correcto de tildes, ¿no? Les cuesta muchísimo poner tildes. Y es porque en su forma de escribir, no. Y sabe que se les penaliza, o sea que a nivel académico, en cuanto a rendimiento a los mayores, se les penaliza claramente. Incluso en el acceso a la universidad resta puntos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. El sujeto o grupo intervencional que queréis hacerlo, el curso, la etapa, como os decía, el análisis del contexto y la intervención que vais a hacer. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que queréis que aclare al respecto. De nuevo agradecida y os emplazo a vernos el próximo viernes y bueno, pues espero si no vuestros correos con comentarios, con sugerencias. Si alguno de vosotros quiere, oye Elvira, ¿puedes tratar este aspecto que a mí me preocupa? Yo encantada, me intento dar respuesta a esas inquietudes que vosotros plasmáis y además que, bueno, de agradecer por ese interés mostrado. Muchísimas gracias a todos, que tengáis una buena tarde, noche y que disfrutéis del fin de semana. Un abrazo para todos.